Hablando Vida, alentándote para que en todo tiempo tus oídos estén atentos a la única voz que merece ser escuchada. Hay un versículo en la Biblia, un pasaje, una historia, que siempre me producía, cuando era más chica, un poco de incomodidad, porque creo que sentía que chocaba con otras cosas que yo creía o había experimentado de Dios. Y es la historia que está en Lucas 18 de una viuda insistente que Jesús les cuenta a sus discípulos. Es una parábola y dice Lucas que se las cuenta para mostrarles que deben orar siempre sin desanimarse. Entonces dice que les cuenta que había un cierto pueblo donde había un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, o sea, un juez injusto. Y en ese mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi agresor. Y durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó. El tipo dijo: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, o sea, no por su causa, sino porque me está molestando, hinchando, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Bueno, esta era la historia, y continúa el Señor y dice: tengan en cuenta lo que él, le dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y bueno, este pasaje, yo digo, si está en la Biblia es por algo. ¿Y qué me quiere decir a mí? Por algún tiempo me causaba incomodidad esto de que de ser la molesta que insiste, y tampoco entendía muy bien cómo eso funcionaba con algunas cosas que parecían oraciones no respuestas, ¿no? Digo, bueno, si es solo cuestión de insistir, podemos pedir lo que se nos ocurra y Dios está obligado a hacer lo que nosotros queremos, como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Entonces eso me generaba como ciertas preguntas, hasta que empecé a entender más profundo de qué se trataba este pasaje. Y creo que esto de la insistencia y de la repetición, que muchos relacionan con las vanas repeticiones que dice en otra parte de la Biblia, que es otra cosa. Las vanas repeticiones son las oraciones huecas, religiosas, para que escuchen los demás o hacernos ver. Pero este tipo de repetición, insistencia con algo que necesitamos, y acá claramente esta mujer necesitaba algo importante, que era justicia, para mí tienen estas implicancias. Primero, creer que hay justicia para mí. O sea, esta mujer seguía creyendo que había algo bueno para ella. Me hace acordar otra historia donde Jesús le pregunta a alguien: ¿querés ser sano? Y creo que esto de creer que puede haber justicia, sanidad, es un punto inicial para una respuesta y para un milagro. Entonces, mientras nosotros insistimos pidiendo, es porque seguimos creyendo que eso nos puede llegar, que eso nos puede tocar. Lo segundo es confiar en quien puede resolverlo. Esto que parece tan obvio, a veces no lo es, porque nosotros solemos retener mucho el control de las cosas y querer solucionarlas nosotros. A veces inclusive lo involucramos a Dios de una manera de hacerlo partícipe del plan, ¿no? Como si fuera un hijo, un empleado, alguien a quien nosotros organizamos y lideramos y le decimos qué parte le tocaría hacer del plan de resolución que tenemos. Y creo que esto de llevar insistentemente y de pedir muestra confianza de decir, bueno, esto no me toca a mí resolverlo, esto me excede, y lo dejo en manos de quien sí tiene poder, injerencia, autoridad para resolverlo. Otra cosa importante que descubrí es que esto de repetir algo y insistir con algo que necesito de Dios, que algo
que no está bien, una injusticia, un dolor, una pena por alguien querido, me hace bien a mí, porque me ayuda esto de aprender a pedir, a verbalizar, ¿no? A las mujeres tenemos mucho esto de que nos cuesta pedir. Primero es un acto de humildad, pedir ayuda a Dios, a los demás, decir que no podemos con todo y que necesitamos ayuda. Y por el otro lado a veces tenemos esta cuestión de que el otro como que adivine lo que nosotros estamos pensando y cómo no hizo esto, no se dio cuenta que yo estaba así. Y a veces hasta guardamos rencor con algún familiar, con el esposo, con un hijo, por no descubrir o no darse cuenta de cierta necesidad que tenemos, que a nosotros nos parece evidente, ¿no? En vez de aprender a pedir ayuda, y en todo caso después vemos cómo responde el otro. Y la otra cosa también, ¿por qué me hace bien a mí? Es porque me da paz. Hay un pasaje en Filipenses que yo suelo compartir mucho que dice que para que no estemos preocupados o angustiados por nada, traigamos nuestras peticiones delante de Dios y démosle gracias, y que la paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Así que esto de venir repetidamente con el asunto delante de Dios nos trae paz. Y otra cosa que también pienso de este pasaje y que lo entendí con el tiempo es que venir repetidamente con algo, con insistencia, con el mismo asunto delante de Dios, ha inclusive muchas veces transformado mi manera de orar. Hay asuntos que los he dejado porque me he dado cuenta que no eran tan importantes o que no estaban, mejor dicho, no estaban acordes a la voluntad de Dios, y en el orar y repetir mi corazón se ha ido transformando de acuerdo en ese asunto. Y hay otras cosas que he empezado a orar diferente, y también he experimentado que Dios me pedía cosas a mí que debía soltar, que debía perdonar, y Él me respondió, pero en el medio de la oración y de venir repetidamente, también fui transformada yo y mi manera de orar. Inclusive a veces hay cosas que me parecieron que no tenía que seguir orando. Y hay otras en las cuales he orado mucho y he pedido y no he entendido por qué Dios no respondió lo que yo consideraba favorable, y eso ha sido también un trato de Dios conmigo para entender quién es Él, quién soy yo, y seguir confiando y agradeciendo aún en medio de las dificultades o cuando no entendí. Y en este pasaje Jesús termina diciendo: ¿acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y esto de clamar a Él de día y de noche habla del orar sin cesar, que también una expresión del apóstol Pablo, y orar constantemente, que también es algo que Dios ha ido cambiando en mí, del poder hacer una oración en todo momento, en todo lugar, de algo que nos preocupa. A veces nos cruzamos con alguien por la calle y le decimos, bueno, voy a estar orando por este asunto, en vez de decir, bueno, ¿querés que oremos? Y creo que eso de día y de noche tiene que ver con que el Señor está en todos lados, está presente, lo llena todo, y podemos orar en cualquier momento y en cualquier situación. Entonces esto de ir día y noche y de insistir, me parece que tiene que ver con eso, con el orar sin cesar. Y por último, animarme a ser la molesta, yo la inoportuna, yo la molesta. Creo que a veces cuando por cuestiones de personalidad o de crianza sentimos que tenemos una personalidad bastante autosuficiente, emprendedora, las mujeres a veces podemos con tantas cosas a la vez, con tantas tareas a la vez, llevamos adelante muchas cosas, y esa autosuficiencia a veces nos puede jugar en contra, porque no queremos molestar a nadie, ¿no? Es una frase que a veces escucho mucho de las mujeres: no, yo no pido para no molestar a nadie. Y creo que tiene que ver con lo que decía antes, la humildad, y ponerse el cartel de yo sí puedo molestar porque tengo una necesidad y necesito que se me haga justicia en esto,
y no me molesta pasar, no me molesta pasar por molesta o inoportuna, y voy a insistir con este tema. Y creo que también me anima muchos testimonios personales y de otras personas que han insistido durante mucho tiempo, durante años, muchos testimonios de mamás, por ejemplo, que oran durante muchos años para que sus hijos vuelvan al camino del Señor, y que durante años parece que esa oración no tiene respuestas, pero esa oración de una madre que insiste, que insiste, que insiste, y después testimonios tremendos de cómo el Señor atrajo de nuevo con sus cuerdas de amor a sus hijos, son cosas que me sirven para darme ánimo y que me demuestran que esta historia que contó Jesús tiene el objetivo de que nos animemos a ser inoportunas. Un beso grande y animémonos a poner ese cartel.